Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué bueno. ¿Listos para aprender de la palabra? Qué bueno. Abra por favor su Biblia en la epístola de Judas. Es una antes de llegar al Apocalipsis, para que se acuerde. Y como tiene un solo capítulo, entonces no va a batallar. ¿Qué le parece si oramos por la palabra de Dios? ¿Sí? Señor, gracias, porque nos has permitido cantarte, nos has permitido adorarte. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos aprender de tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, de tal manera que podamos aprender tu palabra para ponerla por obra solamente. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra siempre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Le leo en la carta de Judas y escuche lo que dice el verso 20 y el 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. Le vuelvo a leer el verso 20 y también el 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios bendiga su santa palabra. Él está interesado en que nosotros edifiquemos sobre esa fe verdadera que hemos abrazado después de que la palabra de Dios encendiera la chispa en nuestro corazón y pudiéramos creer y ser salvos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos salvos por la fe. El Espíritu Santo de Dios viene y nos sella como hijos de Dios. Y esta es una experiencia maravillosa, magnífica y es única. La muerte y el sacrificio vicario de Cristo hicieron que todos los seres humanos, hizo posible este sacrificio, que todos los seres humanos pudieran ser salvos, no solamente unos cuantos. No importa su condición económica, su abolengo, su cultura, su educación, su estado financiero, económico, no. Su muerte en la cruz hizo posible la salvación para todos los hombres. Pero es efectiva, es real, solo en quienes la recibimos por fe. Es decir, la salvación está disponible para todo ser humano sin excepción, sin distinción, para todos. Pero únicamente podrá ser efectiva, real, actual en todos aquellos que le aceptemos por fe al escuchar su palabra. Jesús ha servido el pan de vida en la mesa para todo el mundo, aunque solo algunos participen de él. Él es el agua de vida. Y el agua de vida está ahí para que todo aquel que cree. Dice Juan 4:14, muy a pesar de que muchos se niegan a beber. Los americanos tienen un dicho muy particular, tiene mucho sentido común. Y dice que usted y yo podemos arrastrar al caballo hasta la fuente, pero nunca lo podremos hacer beber.
Y es cierto. Pero una vez que hemos aceptado a Jesús, que la chispa de su palabra se enciende en nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y le pedimos perdón por nuestros pecados y Él en su gracia nos lava, nos perdona, nos purifica, espera de usted y de mí que crezcamos en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque Él tiene la intención de desarrollar su imagen, su carácter en cada uno de nosotros de manera continua. Esa es su voluntad. Dice Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. De los innumerables regalos con los que Dios nos ha bendecido, uno de los mayores y que comúnmente es pasado por alto, ignorado, algo de lo que Jesús habló mucho y quiso plasmar, como si quisiera soldar en la mente y en el corazón de sus discípulos, de los que le seguían, es algo acerca de la fe, es el regalo de la fe. Y es mientras caminamos en Él, mientras lo conocemos más a Él, que empezamos esta relación más personal, y así como descubrimos, cómo nos damos cuenta de sus propósitos para nuestras vidas, los planes que Él tiene para nosotros, y aprendemos a obedecerle, aprendemos a experimentar su presencia como en esta tarde, su poder, su sabiduría, su consejo. Y aprendemos a vivir la vida cristiana y a crecer en la fe verdadera. Aprendemos que la fe no es un sentimiento, no. Es una clara, fuerte, evidente, inamovible convicción que invade nuestro ser, que invade nuestra vida. Y va más adentro hasta nuestros huesos. Y nos dice que Él hará exactamente lo que Él nos promete en su palabra. Porque Él es fiel, Él es Dios. Y Él lo ha prometido. Incluso en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, en tiempos de escasez y de necesidad. El cristiano, el hombre que sigue a Cristo, puede escoger, puede optar por caminar en la fe de Jesucristo y no en el temor. Nuestra relación personal con Él es la que nos da la capacidad para hacer frente a las adversidades, las dificultades, con la confianza en su provisión, con su cuidado. Y como hijos de Dios debemos descansar en la promesa del Padre que dice que Él suplirá todo aquello que nosotros necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Porque mire usted, el temor, la duda, el miedo no es compatible, no se ajusta a lo que usted y yo somos como hijos de Dios, no. El Señor en su palabra nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no solamente en ocasiones selectas, no solamente cuando de repente te metas en problemas serios y fuertes por causa de tus tonterías, no, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra. Por lo que un espíritu de temor, de miedo, obviamente no tiene su origen en Dios, no viene de Dios, no proviene de Dios. Porque su palabra nos enseña en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo que si la ansiedad, amado hermano, hermana, no la deja dormir, no te deja dormir por las noches, descansar, o bien esta misma dificulta tu obediencia a su palabra, no estamos demostrando lo que somos. No estamos demostrando confianza,
en aquel que nos salvó. Aprenda usted este principio. La fe genuina, la fe verdadera y el miedo espantoso, el temor, la duda abrumadora, no son compatibles con los hijos de Dios para nada. El miedo, la duda, afecta a las personas de manera distinta, ciertamente. Una de las evidencias es que provoca confusión, provoca angustia. Una persona temerosa, en un momento difícil, le será casi imposible pensar con claridad. Cuando todo su ser expresa del temor, del miedo, hasta ve cosas que no son. En 1985 yo estuve en el terremoto de la Ciudad de México y yo pude ver cómo hombres grandotototes tenían los pelos parados de punta, así. Anteriormente yo pensaba que eso era un dicho de la gente, que se paraban los pelos de la cabeza, pero sí se paran, yo lo vi. Hombres presas del terror, del temor, corrían desesperados, unos caían de rodillas pidiéndole a Dios, a la Virgen y a toda la corte celestial que hiciera algo por ellos, porque no saben lo que es el temor de Dios real. Es difícil recordar en quién hemos creído. Difícilmente recordaremos las palabras de Dios expresadas en su palabra. El temor contribuye, lleva, empuja a la indecisión. Cuando alguien tiene miedo de cometer un error, él o ella retrasan muy a menudo, evitan cualquier decisión, cualquier elección, porque tienen terror. El miedo encierra, aprisiona de tal manera que nos impide llevar a cabo la voluntad de Dios. Una persona temerosa, miedosa, aprensiva, pierde oportunidades. Porque él o ella piensan solamente en la derrota, en el fracaso, en la ruina, la desdicha. Esto daña nuestra confianza. Las personas timoratas actúan con tanta inseguridad que parecen incompetentes, aunque no lo son. Traen el miedo y la duda, el temor en la capacidad de Dios, en la capacidad que Dios nos da para salir adelante en medio de los problemas y las luchas y las tribulaciones, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Afecta nuestras relaciones. El terror, el temor puede y tiende a provocar un pánico generalizado. Si no, cuando vaya al cine la siguiente vez, de repente grite fuego y verá lo que pasa. Todo el mundo corre a la salida. Y en ocasiones llega incluso a afectar a la gente de tal manera que buscan ayuda en el alcohol, en las drogas, en las medicinas, para poder dormir, porque tienen insomnio, no pueden conciliar el sueño, el miedo los sorprende, los ataca de tal manera que no pueden continuar sin el alcohol o la droga o las medicinas precisamente para dormir. Y sabe usted, Dios no desea, Él no quiere que vivamos, andemos en duda y en temor, sino en fe, en la fe verdadera. Por eso es que Jesús aseguró a sus discípulos y a sus seguidores que no tenían nada de qué preocuparse cuando Él los enviaba. Dice Mateo 6, 31 y 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles ciertamente buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, mire, todas en griego quiere decir todas, y es todas lo que quiere decir. Todas estas cosas os serán añadidas.
El temor de Dios no significa en ninguna manera que debemos vivir aterrorizados de Dios, invadidos, encogidos de temor, de terror. No. Lo que significa realmente es que tenemos un temor reverencial por Dios o de Dios. Un temor reverente ante su majestad, ante su grandeza. Y vivimos en ese temor, guardando, obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, sus consejos, esos principios eternos que nunca cambiarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Recuerde esto, solo aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, o que caminan en una rebelión abierta, deliberada, en contra de Dios, ellos son quienes tienen una razón legítima para temerle a Dios. Usted y yo no. Somos comprados con su sangre y no somos llamados a ser hijos de la ira de Dios, sino somos llamados a fructificar en esa fe verdadera a la que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es que se obtiene la fe verdadera? En primer lugar, enfoque su vida, céntrese en el Señor y no en el origen de sus temores o de sus miedos, de sus dudas. En vez de pensar en los problemas, elija pensar en la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto quiere decir que Él tiene dominio, tiene potestad sobre nuestras circunstancias. Y si usted y yo estamos viviendo vidas piadosas, el Señor tornará, volverá. Cualquier circunstancia que usted y yo estamos viviendo se convertirá en nuestro bien y para nuestro beneficio. Eso es lo que Él promete. Recuerde lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. De modo es que las decepciones pueden venir, los problemas pueden venir, la escasez puede venir, pero no hay que desanimarnos, porque sabemos en quién hemos creído. Debemos enfrentar los momentos o situaciones de duda haciéndonos preguntas reales. ¿Cuándo se originó este temor, esta duda en mí? Porque si Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, obviamente este temor, esta duda no puede provenir, originarse en Él. ¿Acaso Dios me ha fallado alguna vez? Él dice que no nos ha dado espíritu de temor. A veces es bueno recordar, siempre es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo nos ha sacado de tantas situaciones. Recordar momentos cuando el Señor proveyó una salida, una solución, una victoria por nosotros. Y Dios nunca cambia, siempre será el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿No acaso dice la Escritura que Él suplirá todas mis necesidades? Claro que sí. Filipenses 4:19 dice eso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué es que debo imaginarme que en este caminar, en este peregrinar, al tratar de hacer su voluntad, voy solo? No estoy solo. Usted no está solo, especialmente cuando está tratando de vivir y de hacer lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le ha ordenado, lo que Dios requiere de usted. Usted y yo podemos tener poder, provisión, dirección, la asistencia del Espíritu Santo de la misma manera que los primeros cristianos de la iglesia primitiva lo tuvieron. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir que Dios, si le manda, Él lo habilita
para lograr hacer lo que Él le ha mandado hacer. No tema, confíe en Dios, tenga verdadera fe en Él y Él lo sacará de cualquier circunstancia en la que usted se encuentre. Porque Él promete estar con nosotros en todo momento. Cristo prometió que nunca nos abandonaría. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días, no solamente un mes o 30 días o 15 días, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay algo que sea difícil para Dios, para el Señor? Nada, absolutamente nada. Jeremías 32:27 dice: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Contéstele a Dios. Absolutamente nada. No hay nada difícil para Él. Exprese con valentía, con plena confianza en el Señor, lo que Él dice. Confíe en Él y Él hará. Estoy en un punto en mi vida, en mi caminar con Dios, en que mi incredulidad podría costarme muchos problemas, muchos dolores, aflicciones, angustia, arrepentimiento, congoja. Porque mire usted, cuando se enfrentan decisiones importantes en la vida, debemos de tener siempre especial cuidado de actuar en fe, no en el temor. El temor no es de Dios. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe verdadera en Dios. Por lo cual usted y yo debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Los creyentes constantemente, a diario, somos bombardeados con las mentiras del mundo, y estas distorsionan nuestra perspectiva, contribuyen a nuestra ansiedad. Por eso es que debemos renovar constantemente nuestra mente con la palabra de Dios. Salmo 119, 97 al 105, escuche lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo el camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo nos recuerda la palabra de Dios que tenemos esa relación con Él, que ciertamente puede anular, cancelar, suprimir, remover todas nuestras dudas y todos nuestros temores? Por eso es que Isaías 41:10 dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a cada uno de nosotros, los que hemos abrazado esta fe verdadera y que caminamos tratando de crecer, de progresar, de desarrollar esta fe verdadera, se nos ha dado la promesa de que el Espíritu Santo será nuestro consolador. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros un tiempecito. No dice así, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué promesa tan excelente.
Permitamos entonces que su santa palabra, la Biblia, pueda guiarnos, pueda consolarnos en los momentos de duda, en los momentos de necesidad, en los momentos de dolor, de incertidumbre. Y lo haga de tal manera que podamos seguir sin importar lo que diga la gente. A veces muchos tratan de disuadirnos de abandonar, de salir de la fe. Así que tenga cuidado, por favor, tenga cuidado de rechazar los consejos necios de aquellos que son impíos, y no permita que la adversidad destruya, debilita, reduzca su entusiasmo en la búsqueda personal de Dios. No haga eso. Siga el consejo del apóstol Pablo. Escuche lo que dice 2 de Corintios 11, 24 y 25. Todo lo que le había pasado. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en el mar, etcétera, etcétera. Incontables sinsabores, luchas, vicisitudes, problemas, escaseces, dolores, pero nunca dejó de servir a su Dios. ¿Y usted? Fielmente y con valor escoja obedecer a Dios. Un creyente que se ha comprometido a seguir a Cristo, nada tiene que temer. Obedecer al Señor, sepa usted, siempre traerá bendición. Y dice un pastor: obedézcale a Dios y déjele a Él las consecuencias. Siempre serán buenas, siempre. Él se compromete a utilizar la adversidad para nuestro bien, como lo hizo conmigo. Muchachillo abandonado, que nadie daba un cacahuate partido por la mitad. No tenía sentido la vida, no había futuro, no había nada que usted pudiera decir que pudiera salir de ese mocoso, abandonado y triste. Y Él convirtió todo, cambió todo de tal manera que ahora cuando la gente me ve y me conoció de niño, no lo puede creer. Eso es lo que Él hace. Cuando permitimos que su santa gracia, su misericordia, su poder sea manifiesto en nuestras vidas. Él se compromete a utilizar la adversidad para nuestro bien. Cuando usted y yo nos centramos en nuestras circunstancias, obviamente podemos tener muchas razones para sentir dudas y temores. Pero esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Nuevamente nos recuerda la Biblia el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él tiene absoluto control. Y como creyentes, usted y yo podemos tener la seguridad, la garantía de que Él estará con nosotros siempre. Por lo que no debemos de temer. Él nos fortalece en cada circunstancia, en cada situación, cuando le buscamos en humildad. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo podemos nosotros caminar, avanzar, crecer en la verdadera fe? Una de las maneras principales es aprender a escuchar su voz. Tenemos que ser capaces de discernir cuando Dios nos está hablando, ya sea directamente o a través de su palabra. Si no lo entendemos, no podemos conocer su voluntad, no podemos conocer sus propósitos para nuestra vida. Hagamos como hacía el patriarca Abraham. Cada vez que Dios hablaba con él, que Dios trataba con él en su peregrinar, él se detuvo. Y en celebración de aquella ocasión, cuando Dios hablaba con él, construía un altar en cada sitio. Y bien nosotros deberíamos de hacer lo mismo, haríamos bien en hacer lo mismo. Construir un altar, tal vez en la margen
de su Biblia, no sé de qué manera, pero usted sabe lo que debe de hacer. Un recuerdo textual de la sabiduría, la dirección que hemos recibido de Dios. Y debemos empezar cada día hablando con Dios y decirle: Señor, si algo tienes que decirme, si algo tienes que enseñarme en este día, háblame. Estoy dispuesto a escucharte en humildad. Estoy expectante. Quiero aprender, quiero desarrollarme, quiero mejorar, quiero ser mejor. Quiero que la imagen tuya se vea plasmada en mi ser cada día más. Él está dispuesto a hablar y a tratar con nosotros como lo estuvo con Abraham. Otro aspecto importante del crecimiento y la madurez en la verdadera fe es entendiendo la naturaleza de Dios. Dios es el fundamento de nuestra fe. Nuestra confianza debe estar por completo en Cristo Jesús. Pero muchos cristianos tienen fe en la fe. Es que yo tengo fe en la fe. Olvidando por completo que nuestra confianza no debe estar en el poder de la fe, sino en la persona y en la obra de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Él es el origen, Él es la fuente de nuestra fe. Su palabra, todo lo relacionado con la fe está en Él. En el reino de la fe tratamos con Él, con el Dios Todopoderoso, con aquel cuya naturaleza esencial es la santidad y por lo tanto no puede mentir. Hebreos 6:18 dice: es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, nuestra confianza aumenta en la medida que la grandeza del carácter de Dios se hace más clara, más evidente a nuestra comprensión espiritual. Y es así que cuando leemos versos como este en 1 de Juan 5:14, que dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, note usted la palabra conforme, quiere decir encuadrado en su voluntad, entonces Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Entonces en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y es entonces que la fe se eleva en alas celestiales y puede expresar con propiedad, con seguridad, con convicción firme y decir: si Dios lo dice, luego entonces yo sé que así es y así será. Es el carácter de Dios el que nos da la confianza. Hemos aprendido lo suficiente acerca del carácter de Él para saber que podemos apoyarnos en Él completamente. De manera entonces que mi fe no descansa en sus promesas, no. Mi fe descansa en el carácter de Dios. Pero luego surge la pregunta: entonces, ¿para qué son las promesas? Escuche esto. Dios me da las promesas con el fin y con el propósito de que yo conozca inteligentemente lo que Él ha planeado, ha diseñado para mí. Lo voy a repetir si no lo apunto. Dios me da las promesas con el fin y con el propósito de que yo conozca inteligentemente lo que Él ha planificado, diseñado para mí. Lo que Él me dará. Y podré pedírselas, solicitarlas de Él. Esas son las promesas. Son direcciones inteligentes para mí. Y descansan sobre el carácter y la habilidad de quien me las hizo. Déjeme ilustrarle de esta manera. Mire, mi patrimonio consiste principalmente en mi casa, unos pocos muebles, 2 o 3 autos, libros, muchos libros, y un poco de dinero para unas cuantas quincenas, nada más. Pero supongamos que mis herederos se reúnen para escuchar mi testamento.
la lectura de mi testamento con un notario. Y entonces ellos oyen y dicen: para mi hijo Tony Jr., le dejo un yate de 250 metros de eslora allá en el Caribe. Le dejo también mi colección de 50 autos antiguos. A mi hija Vivian le dejo una propiedad de 50 hectáreas en el estado de Montana, con todo y el rancho, y 10,000 cabezas de ganado. Dije ganado, no robado. A mi esposa, a mi hijo y a mi hija le dejo todos los derechos minerales que tengo sobre minas de oro y plata en Sudáfrica. ¿Sabe usted lo que pasaría? Mi esposita y mis hijos dirían: pobre de papá, ¿qué le pasó? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta cuando perdió la razón? Se volvió lurio, loco, para escribir un testamento así. No tiene ningún sentido, porque pues no era propietario de ninguna de esas cosas. No puede cumplir nada de lo que prometió, de lo que ha dicho. Pero cuando se muere el hombre más rico de México, sus herederos se reúnen expectantes en derredor de la lectura de su testamento. Cada uno de ellos presta atención a la mención de su nombre, porque es un testamento que está respaldado por muchos recursos. Aquel hombre lo escribió con el propósito que sus herederos pudieran conocer lo que podían reclamar, solicitar. Del mismo modo la fe. La fe no descansa solamente en las promesas, sino que se fundamenta en el carácter de quien ha hecho esas promesas, en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, debemos estar más interesados en la persona y en el carácter de Dios que en sus promesas. Mire usted, Dios en su palabra hace dos clases de promesas a los hombres: promesas incondicionales y promesas condicionales. Y muchas de las promesas de Dios en su palabra son incondicionales. Eso quiere decir que usted y yo no las podemos cambiar. No hay nada que podemos hacer en cuanto a ello. Por ejemplo, Dios prometió hacer de Abraham el padre de muchas naciones, y eso es exactamente lo que ocurrió. Él prometió que la tierra de Israel sería para los judíos, y así sucederá. No importa lo que digan los presidentes, Barack Obama y el que sea, o los reyes, o los potentados. No importa que quieren separarla, quieren dividirla y dársela a los árabes llamados palestinos. No importa. La tierra de Israel es para Israel, porque esa es una promesa de Dios. Es una promesa incondicional, es un pacto eterno, y así sucederá. Lo mismo ocurre con el arco iris. Es un símbolo de la promesa de Dios. Dios diciendo: nunca más destruiré a la tierra por un diluvio. Esa es otra promesa incondicional. Pero consideremos ahora las promesas condicionales, que por el contrario dependen de la decisión del hombre. Tome usted, por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás, Dios le ordenó predicar el evangelio del juicio venidero sobre Nínive. ¿Y qué hizo? Mire usted, Nínive está acá y él se fue hacia allá, lo más lejos que pudo, al contrario, y desobedeció. Y después de mucha agua y de estar dentro del pez, del gran pez que preparó Dios para él, y de muchas vicisitudes, se dio cuenta de que no podía luchar contra Dios, y fue y predicó. Y por medio de la predicación de Jonás, el juicio venidero pudo ser evitado y fue impedido el castigo.
Pero el juicio estaba condicionado al arrepentimiento. Escuche las siguientes promesas de Dios que están condicionadas. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ahí está la condición, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, otra condición, no tendrá sed jamás. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, ahí está la condición, tiene vida eterna, la promesa. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la condición es creer en Él, de otra manera no hay ríos. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí es la condición, aunque esté muerto vivirá. Todas estas promesas están condicionadas a creer en Él. Pero hay muchas otras promesas en las que podemos descansar, en las que debemos confiar, que nos ha dado en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nunca fallan sus bondades y su misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada día, grande es su fidelidad. Cuando Él nos manda, cuando Él nos envía, Él se encarga de facultarnos, de habilitarnos para hacer aquello que nos ha enviado a hacer. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es Él, el que os llama, el cual también lo hará. No vamos solos, siempre estará con nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos promete en su palabra que nunca seremos tentados más allá de lo que podamos resistir, lo que podamos soportar. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Biblia nos enseña también que Él nos disciplina en amor. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Salmo 119:75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. ¿Para qué? A veces la aflicción es necesaria para acercarnos a Dios, para buscar su rostro, para purificar nuestro ser, nuestra vida, para acrecentar nuestra fe, para fortalecer esa fe verdadera que hemos abrazado con todo nuestro ser. La Biblia nos enseña que todos como creyentes somos sellados para siempre como hijos de Dios. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Quiere decir, el enganche de la gloria venidera que tendremos cuando estemos con Él en nuestros corazones. Él nos ha prometido a cada uno de nosotros un cuerpo resucitado. Dice Corintios 15, 42 al 44. Dice que todos los que creen en Cristo tienen tiempo presente, vida eterna. Eso dice Juan 3:36. Pero escuche usted esto. Dios también es fiel con aquellos que no creen, con aquellos que se burlan, con aquellos que solo pretenden ser cristianos, pretenden tener a Cristo sin poseer a Cristo, pretenden servir a Dios cuando se sirven ellos mismos de Dios, predican un evangelio extraño, no el evangelio de la gracia de Cristo, y para ellos también Dios es fiel. Se les promete el castigo eterno por su incredulidad o por su falso testimonio.
Mateo 7, 21 al 23 dice: en aquel día muchos me dirán Señor, y yo les diré, les protestaré. Eso da la impresión de un Dios enojado que les protesta y dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Usaron mi nombre, abusaron de mi iglesia, nunca os conocí. Dios es fiel aún con ellos. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego con Satanás y todos sus ángeles. Dios es fiel aún con los infieles y los sinvergüenzas. Él cumple sus promesas así como sus advertencias. Como usted ha podido observar, cada aspecto de nuestra vida se ve tocado por la fe o nuestra falta de ella. Ese es uno de los principios más importantes que Jesús recalcaba a sus discípulos. Él quiso enseñarles, soldarles en su mente la idea de la fe. Jesús se decepcionaba con ellos cuando de repente dudaban o no mostraban la fe que Él les enseñaba. Dice Marcos 16, 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, les reclamó su incredulidad y su dureza de su corazón, porque les habían dicho que Jesús había resucitado y no creían. Tantas veces que Él les había repetido lo mismo y no habían creído aún. Usted y yo creceremos, progresaremos, nos desarrollaremos en la fe a través de las pruebas, de los problemas, de los sufrimientos, de las vicisitudes de la vida, del sufrimiento y del dolor y la escasez. Sin embargo, aun cuando luchemos con nuestra fe, creceremos en medio del sufrimiento. Cuando soportemos el proceso con la gracia, con la ayuda de Dios, aférrese a Él, ancle su vida en su palabra, y usted crecerá en la fe verdadera de Cristo. Pero mire usted, la fe encuentra muchos obstáculos naturales, como lo es la razón humana. Dios puede decirnos cosas que nos parecen un poco o nada razonables, y nos perdemos de alguna de sus bendiciones por cuanto no somos capaces de hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos, porque no se ajusta a nuestras expectativas. Es que yo no sé, es que pues sí creo, pero pues quién sabe. Mire usted, cuando Dios le manda a hacer algo, Él lo capacita, Él le da la gracia y su Espíritu Santo para que usted lleve a cabo la obra que Él le ordenó hacer. Punto. Otro de los obstáculos es vivir por la vista, por lo que vemos. A menudo no confiamos en Dios y buscamos vivir solo por lo que vemos y no por la fe. Hay gente que se refugia en sus sentimientos. ¿Cuántas veces he oído? Dice: pastor, es que yo siento, es que no sentí. ¿Qué? El cristiano nunca se mueve por lo que siente. El cristiano se mueve por lo que sabe, si es que algo sabe. Los sentimientos son como las ondas del mar, arriba y abajo. Y por eso es que hay cristianitos o cristianoides, dice el pastor Chuy, que viven una montaña rusa espiritual, arriba y abajo y en medio, y hasta se basquean. No. Si yo sé que su palabra dice: marchítase la flor, sécase la hierba, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y si permanece para siempre, entonces buscaré mi consejo allí, entonces anclaré mi fe ahí, entonces me mantendré en su palabra, y nada ni nadie me separará del amor de Cristo. No mis sentimientos, por favor.
un gran obstáculo para la fe. Los consejos negativos, otro obstáculo. Mire usted, si Dios lo desafía, si Dios lo reta a hacer algo, pedir a los demás un consejo es un error. Porque las opiniones de las personas, por muy intencionadas que sean, nunca deben de tener más peso que la orden o la opinión de Dios. No, nunca. Él nunca nos pedirá hacer algo que primero no nos habilite a hacer en su gracia. Capacitarnos por su Espíritu Santo. Otro obstáculo son los sentimientos de culpa. A veces vivir en el pasado puede obstaculizar el presente y el futuro nuestro. Porque se vive en el pasado. Déjeme compartirle esto. Mire, la gente que vive en el pasado vive allí porque su presente no es nada interesante, nada atractivo. No tiene nada interesante que verle. De modo es de que siempre dice que los años de atrás fueron mejores y que la vida de antes. No es cierto. No es cierto. Si su presente no es interesante, nada va a ser interesante. Haga lo que hizo el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí, yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sí, el pasado, pero hoy estoy viviendo en el presente y Cristo está conmigo. De modo es de que el pasado se queda atrás. Sí es cierto, fui un vil pecador, un gran sinvergüenza, pero Cristo me perdonó, lavó con su sangre preciosa mis pecados, y hoy yo soy lo que este libro dice que soy. Puedo tener lo que este libro dice que puedo tener, porque esas son sus promesas. Olvídese del pasado y proyéctese al presente y al futuro. Dios está con usted, y dice la Biblia, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Olvídese del pasado. ¿Sufrió mucho? Olvídelo. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice su palabra. El descuido de la oración y de la palabra de Dios. Mire usted, la Biblia y la oración son el combustible de nuestra fe. Si no oramos, si no tenemos una comunión regular con Dios, si no leemos su palabra, ¿cómo sabremos el propósito de Dios para nuestras vidas? Por eso hay cristianos que caminan como caminar en la oscuridad. No saben lo que Dios quiere de ellos o para ellos. Y dicen, pastor, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Usted me puede decir, no, mire, yo ya aprendí cuáles son las cosas a las que Dios me llamó y cuál es el propósito de Dios para mi vida. Usted debe de encontrar el suyo. ¿Dónde? En la palabra y en la oración. Allí. No espere que venga un gran profeta de Dios y le diga, tú irás a las naciones. Bueno, eso ahí dice. Pero no todos iremos a las naciones. Dios tiene un plan específico, un propósito específico para cada uno de nosotros, si tan solo lo buscamos con ahínco, con fuego en nuestro corazón. Y Él te dirá exactamente qué es lo que quiere de ti y te capacitará para hacerlo y te dará la fe verdadera para lograr el propósito al que Él te llamó. Continuar con una vida de pecado también obstaculiza la fe. Mire usted, Dios no va a utilizar a nadie que vive en pecado. Olvídese de esto. Alguien que está viviendo en pecado no puede ser usado por Dios para nada. Porque el pecado produce un cortocircuito en nuestra fe en todos los sentidos. ¿Sí? De modo de que solo la confesión, el perdón, traerá una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva fe en el corazón para que Dios pueda usarnos y para que podamos ver el propósito que tiene para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra vida, para nuestro futuro.
Las tácticas y estrategias de Satanás son otro estorbo grande. El enemigo de nuestras almas quiere que dudemos, quiere que dejemos, quiere que abandonemos nuestra lealtad a Dios. De hecho, él quiere que usted comparta, divida la lealtad entre Dios y él. ¿Por qué? Porque quiere mantenerlos alejados del plan y propósito de Dios. De hecho, está comprometido con nuestra destrucción. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando usted se llena de la palabra de Dios y resiste al enemigo, no tiene otra cosa más que huir. Por lo que entonces la clave de la fe es el enfoque en Dios. Cuando enfocamos nuestra visión, nuestro corazón, nuestra atención en Dios, esto determinará nuestro nivel de confianza en Él. No es de otra manera. No es por medio de magia ni de la noche a la mañana. Es un proceso. Empiece usted, mejore usted, progrese, desarrolle en usted esa fe verdadera que Dios tiene para usted. La Biblia nos enseña que hay etapas en la fe. Nos enseña testimonios de gente que tuvo poca fe. Esta es la fe inquieta que dice, creo que puedo, pero no estoy seguro. La poca fe batalla, se esfuerza por creer. Es la que demostraron los discípulos cuando el mar rugía, el viento soplaba, mientras que Jesús estaba profundamente dormido en el interior del barco. Y los discípulos espantados lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Usted puede leer la historia ahí en Mateo 8, 23 al 27. Ellos se enfocaron en sus circunstancias, en vez de confiar en el Hijo de Dios que viajaba con ellos. Y sabe usted, cuando Dios está con usted, Él no deja por allá sus atributos. Sus atributos son inherentes. No se puede despegar de ellos. Y con Él está su bondad, su gracia, su compasión, su poder, su grandeza, su fidelidad. De modo de que si Él va conmigo, seguro que llegaré a puerto seguro. Esa es su promesa. El padre que trajo a su hijo epiléptico a Jesús para que lo sanara tenía poca fe. Y cuando Jesús le preguntó, ¿crees? Y él dijo, ayuda a mi incredulidad. Y su hijo fue sanado instantáneamente. Dice la historia en Marcos 9, 17 al 24. Pero también la Biblia nos enseña acerca de hombres y mujeres que tuvieron una gran fe. Una gran fe. Esa es la fe que está madurando. Es la fe que está creciendo. Cada vez más fuerte, más firme sobre la verdad de la palabra de Dios. Y es la que David mostró frente al gigante Goliat. Se enfocó en Dios, no en el tamaño de su oponente. Él dijo, mientras más grandote esté el chango que tengo enfrente, más terrible va a caer. Y así fue. Porque su enfoque estaba en Dios, no en su adversario. Dice 1 Samuel 17, 26. Una gran fe. También la del centurión que pidió a Dios que sanara a su siervo. Él sabía que Jesús era un hombre bajo autoridad. Su padre lo había enviado. Y sabía que podía y quería hacer lo que deseaba su padre solamente con la palabra de su boca. Mateo 8, 5 al 10. Y le dijo a Jesús, Señor, yo soy hombre de autoridad, tengo soldados a mi disposición, y yo le digo a este ve y va, y a aquel ven y viene. Solamente di la palabra. Y a causa de su fe le fue concedido el milagro. Una gran fe.
Aquella mujer cananea que le rogó a Jesús que sanara a su hija endemoniada. Esta mostró persistencia en su petición. Ella, en vez de amedrentarse, en vez de avergonzarse, salir decepcionada de ahí por las palabras que muchos consideran duras de parte de Jesús: no es bueno que yo le dé lo que es de comer para los hijos, se los dé a los perrillos. Y en vez de amedrentarse, ella buscó un vínculo entre lo que Jesús le dijo y entre su necesidad. Y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que de repente los chiquillos tiran, y saben tirar muchas. Yo necesito. Y Jesús probó su fe, y al escuchar las palabras de ella, inmediatamente le dijo: tu fe ha resuelto tu problema. Tiene usted la historia en Marcos 7, 24 al 30 y en Mateo 15, 25 al 28. Pero había también una mujer que sufría hemorragia, flujo de sangre, una enfermedad vergonzosa que la había hecho inmunda. Ella sabía, creía firmemente en todo su ser, hasta sus huesos, con esa convicción que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús sería sana. Y su gran fe la hizo primero salva y enseguida sana. Gran fe verdadera. Su enfoque no fue sino solo en Cristo, no en su enfermedad o lo que la gente pudiera pensar o cómo pudiera juzgarla. No, su enfoque estaba en Cristo. ¿Y el suyo? Gran fe. Pero la Biblia también nos enseña acerca de la fe perfecta. La fe perfecta. Esta es una fe que descansa en el carácter de Dios, que no está moliendo a Dios pidiéndole algo constantemente, sino más bien confía en que Él ya ha abordado el problema, la petición. Se basa en la expectativa, en la anticipación y gozo en lugar de la duda y la lucha. Abraham demostró una fe perfecta por su disposición a confiar en Dios en el sacrificio de Isaac, ahí en Génesis 22 del 1 al 5. Fíjese usted cómo le dijo a sus criados, 2 criados, que esperaran, y les dijo: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Estas palabras ponen de manifiesto, son una evidencia clara de que él confiaba en Dios para mantener su palabra, que Dios iba a mantener su palabra con el hijo que le había prometido y le iba a preservar la vida. Noé mostró una fe perfecta. En aquellos tiempos ni siquiera había llovido, mucho menos sabía lo que era un barco. Y cuando Dios le entregó el plano del barco, de seguro se sorprendió porque nunca había visto nada semejante, pero mostró una fe perfecta y 120 años predicó sin ganar un solo convertido, pero salvó a su familia. Padres, Dios te pide que construyas un arca. Constrúyela bien. Tus hijos dependen de ella, tu familia depende de ella. Una gran fe. Esta no se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso. Cuando nuestro enfoque es en Dios, es entonces que empezamos a fortalecer nuestra fe. ¿Es su fe acaso una que lucha constantemente? O bien podría decir que usted apenas empieza a tocar el manto de lo que es una gran fe. ¿En qué etapa de la fe se encuentra usted? ¿Pero acaso
¿Acaso el mensaje le ha hecho reconocer que usted y yo necesitamos madurar, necesitamos progresar, avanzar, fortalecer nuestra fe? Y solamente si mantenemos nuestro enfoque, nuestra visión en Dios, podremos madurar, avanzar y fortalecer nuestra fe. Leyendo, estudiando objetivamente, responsablemente su palabra para conocer su voluntad y propósito en nuestra vida. Buscándole en oración para que Él nos revele lo que Él quiere que sepamos. Acercándonos a Él con limpio corazón y con una firme convicción y determinación de entregar nuestra vida a Él y hacer el señorío de Cristo una realidad en nuestra vida, no un sueño guajiro. Solo entonces podremos avanzar en la fe verdadera en la que Dios quiere que avancemos. Recuerde esto: la obediencia a medias es desobediencia. Punto. Y no hay manera de que usted y yo podamos perder cuando confiamos plenamente en Dios. Cuando ponemos todo nuestro ser, toda nuestra confianza, toda nuestra vida, todo nuestro futuro, la vida eterna misma está en Él. Estamos en el verdadero. Él es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. Dice 1 de Juan 5:20. Póngase de pie, por favor. Él está aquí para fortalecer su fe. Yo no sé en qué condición usted venga, qué es lo que esté pasando. Lo que sí sé es que mi Dios es fiel. Independientemente de lo que usted esté pasando, Él tiene gracia y misericordia para usted y quiere ayudarlo y llevarlo a un nivel distinto, a un nivel mejor. Señor, gracias por tu palabra. Es como un espejo en donde puedo ver mis carencias y mi necesidad. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Mira cada corazón, cada vida en este lugar, cada familia que aquí está representada. Ciertamente necesitamos crecer y fortalecer esa fe verdadera que has puesto en nuestro corazón por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Aumenta su fe, fortalece su fe. Enséñanos a confiar en tu carácter. Tú eres la verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Y ese eres tú, Señor. Y queremos aprender a confiar en ti y a crecer en tus caminos. Úsanos con tu poder. Capacítanos con tu Espíritu Santo. Y llévanos, Señor, allá donde tú quieres llevarnos. Por tu gracia, por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén.